Hola a todos, estoy aquí con Yanchón Valencia, mi hijo, y estamos entrenando. Cada día hacemos una rutina, ¿no? ¿Verdad? Se ha presentado en otros vídeos, entrenamiento, ¿verdad? Que él hace también, pues sus trabajos para estar fuerte, como lo hacía yo cuando era joven también, que lo sigo haciendo porque soy joven, ¿verdad? Mucho, entonces, este muñeco es un muñeco diseñado por mí, lo diseñé, lo hizo un artesano muy bueno en Galicia, y está diseñado con muelles para el cuerpo, digamos, si tú entras, el muñeco, si se te va la mano, te da. Entonces, si yo entro y se escapa, el muñeco te da y no te da flojo, ¿sabes? Si me meto por este ángulo y por lo que sea me falla la mano, me vuelve el golpe. ¿Vale? Cada golpe que yo intercepto está articulado con muelles para que no me impacte en mis nudillos directamente y me impacte en la cabeza. No pego sobre algo fuerte, ¿vale? Sino que busco siempre, ¿ves? El muñeco ceda. Tiene ángulos, tiene muelles, todo esto son juntas. Y esto es una pierna móvil. Es una pierna móvil que me ayuda también a trabajar, a sacar, ¿vale? A apartar con mi misma pierna. Cuando está abajo, a interceptar la pierna, ¿verdad? Y entonces nos vamos moviendo. Por ejemplo, cuando él se mueve, busca siempre, eso es, el ángulo, ver, atrapar, quitar, va trabajando, va controlando. Entonces va siempre buscando un sentido como cuando trabajamos Tai Chi, ¿no? Que no choque, que sea fluido el movimiento. Eso es, va abriendo, cerrando, etc. Si en vez del muñeco hacemos nosotros, cuando él está aquí, exactamente aquí, cruza igual, vuelve aquí, coge aquí, vuelve aquí, tiene los codos, ¿ves? Va entrando. Te permite trabajar cuando estás solo y te permite no dañar las articulaciones también, sino fluir con ellas. Que las quieres luego trabajar, puedes trabajarlas también, endureciéndolas, ¿vale? Jugando con las otras manos. Que lo que quieres es fluir, pues fluyes. Así que no lo hemos puesto nombre al muñeco, ¿no? Robocop 3000 lo podemos llamar. ¿Cómo? Robocop 3000. Robocop 3000. Impresionante. Bueno, Hasta la próxima.